Un buen día, querida Iglesia Iberoamericana, pastores, iglesias, países, bienvenidos a este devocional, el devocional Pensamientos de Oro. Hoy es 3 de noviembre del año 2025 y quiero compartirles la palabra del Señor en segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En esta serie de devocionales hemos estado compartiendo algunos principios de nuestra declaración de fe como Iglesia Wesleyana que se encuentran en el manual de gobierno. El objetivo es que tú lo compartas, pastor, con cada uno de tus pastores a nivel nacional y lo extiendan en las iglesias, y eso nos dará un sentido de doctrina en medio de la Iglesia Wesleyana. Hoy vamos a hablar de la autoridad, suficiencia de las Escrituras para la salvación. Como acabamos de leer, la palabra de Dios es suficiente para nosotros, esa autoridad. La autoridad de la Biblia en nosotros los cristianos, mis queridos pastores y hermanos, radica en que la consideramos como la palabra inspirada y revelada de Dios. Aunque el mundo no lo crea, nosotros lo creemos y lo recibimos como tal. El fundamento inerrante, sin error, para la fe y la práctica en la guía de la vida del cristiano, la salvación y la verdad, deriva precisamente en eso, en la autoridad suprema de Dios mismo y en su autor, el inspirador de la palabra de Dios, como dice en 2 de Pedro. Esta autoridad se basa en su origen divino, en la intervención misma del Espíritu Santo, en sus autores humanos y en la norma final que gobierna toda enseñanza y aún legisla nuestra tradición. Los fundamentos mismos de la autoridad de la Biblia son los siguientes. Primero, es el origen divino. La Biblia es la comunicación, es el medio escrito que Dios ha comunicado al hombre, a la humanidad, para revelar su plan. La inspiración, los autores bíblicos fueron inspirados, fueron soplados por el Espíritu Santo. Él fue el que dictó, Él fue el que dio a sus mentes y sus corazones para asegurar la veracidad y la ausencia de error en las Escrituras. Tercero, la revelación definitiva. Contiene la revelación completa y final de Dios. No necesitamos otra revelación, esta es la revelación de Dios para el hombre. Cuarto, la autoridad de Cristo. Jesús, la palabra de Dios encarnada en medio de nosotros, respalda la autoridad misma de las Escrituras. La implicación de la autoridad bíblica para nosotros es que es la guía para la vida. Si nosotros la recibimos como autoridad, la Biblia se convierte en la guía, el que nos enseña cómo vivir, por qué vivir para la gloria de Dios. No estamos andando buscando otros conceptos. Norma, también la implicación de la autoridad de la Biblia es que es una norma para nuestra creencia, nuestra doctrina, es la autoridad suprema sobre toda creencia. Los credos se extraen de la palabra de Dios, las tradiciones y la filosofía se sujetan a la palabra de Dios porque es la norma para nuestra doctrina y nuestra creencia. Otra implicación de la autoridad de la Biblia es la protección contra las falsas enseñanzas. La palabra de Dios como autoridad nos permite discernir la verdad y resistir el engaño porque sabemos que ella es verdad. La necesidad, otra implicación de la autoridad de la Biblia es la necesidad de obedecerla. Los creyentes estamos llamados a la obediencia de la palabra porque de ella emana la voluntad de Dios para nosotros. Desde el punto de vista cristiano, nosotros debemos entender que los cristianos, a partir de la Reforma Protestante, los que nos denominamos los protestantes, tenemos las Sagradas Escrituras como la fuente y única autoridad para nuestra vida con respecto a la salvación y a nuestro estilo de vida, siendo la Biblia entonces la autoridad escrita para la fe y la práctica cristiana.
Mientras que otras creencias colocan otros libros, otros medios para interpretar y para obedecer, como los concilios, los edictos papales y otros tipos de libros que sacan las sectas, nosotros no los tenemos. Nosotros nos ayudamos en muchos elementos distintos para enriquecer la palabra, pero colocamos la palabra siempre como el elemento fundamental de la verdad. Nosotros los cristianos, en resumen, la Biblia no es un libro más, sino la voz de Dios que tiene la última palabra en todos los asuntos de la fe y de la vida. ¿Qué tal, mis amados, si entronamos la autoridad de la palabra en nuestras vidas para que el mundo crea y vea lo que Dios hace y quiere en nosotros? Es el tiempo de colocar la palabra de Dios como la supremacía de la verdad en medio de la vida y el comportamiento de nuestra vida cristiana, que sea testimonio para muchos y así muchos crean. Señor, gracias por darnos tu palabra. Señor, gracias por la revelación de tu palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que nos ayudan a estar, Señor, en este mundo con una guía de verdad, a una guía de autoridad, a una guía que nos muestra tu voluntad. Señor, gracias por amarnos tantos a través de tu palabra. Ayúdanos a ser cumplidores fieles de tu palabra para testimonio y salvación de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones abundantes, querida Iglesia Huelellana de Iberoamérica. Un saludo para todos. Les habla el pastor Héctor Pérez desde Colombia. Hasta pronto.